Bendiciones. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Vamos a continuar con la serie Identidad. Identidad del creyente, identidad de los hijos de Dios. Creo que desde esta ciudad, El Pangui, Cantón El Pangui, Ecuador, Dios va a traer mucha bendición a cada una de nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 18, Génesis capítulo 18, versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y vamos a entrar en el tercer tema de la identidad de hijo de Dios, que tiene que ver con la identidad de ser sacerdotes, de que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? ¿O qué hace un sacerdote? Un sacerdote es alguien que oficia en el altar, que trabaja, que ministra en el altar. Ya que también este sacerdote tiene que llevar la mejor, no solamente la mejor ofrenda para Dios. Y tiene que ser un intercesor. Abraham intercedió por Sodoma. Veamos el versículo 33 del mismo capítulo 18. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham estaba intercediendo por Sodoma, para que Dios no la destruyera a causa de su sobrino Lot. Y los ángeles fueron con él, los ángeles de Jehová. Vemos también en el libro de Daniel, el capítulo 9, el profeta Daniel, el capítulo 9, que el profeta Daniel intercedió por Israel, por la nación, aun y cuando Israel estaba bajo esclavitud, bajo el imperio o el cautiverio babilónico. Vemos una gran batalla que se libra allí, un gran conflicto espiritual que se llevó a cabo para poder dar resultado a la libertad de una nación entera. Así hizo Cristo. Cristo nos escogió como una nación, nos dio una ciudadanía, nos dio libertad, nos hizo herederos, coherederos, juntamente con Él. Y quiero que veamos la función que está haciendo Cristo como sumo sacerdote y gran sacerdote de este nuevo pacto que Él vino a traer para reconciliar al hombre con Dios. Por eso Jesús es el gran y el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que dio su propia vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Para que tú y yo podamos hablar de face to face, podamos hablar de cara a cara, podamos tener acceso al trono de Dios cuando queramos y sin ningún contratiempo. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8. Rápidamente, capítulo 8 Romanos, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué hace Jesús? Está clamando por ti y por mí. Está metiendo su mano a favor tuyo y a favor mío, para que tú y yo podamos ser aceptos delante del Padre, delante del trono de Dios, para que su sangre nos pueda limpiar, y para que la misericordia de Dios y la justicia de Dios, que es a través de la fe, nos justifique, nos limpie. Pero la función de un sacerdote, aparte de presentar las ofrendas del pueblo a Dios, es interceder. El libro de Ezequiel enseña que Dios estuvo buscando a alguien que se parara en la brecha a favor de la tierra para que Dios no la destruyera. Y dice que no halló a uno solo, ni siquiera uno. Pero tú y yo somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto,
Pero no solamente somos rey y sacerdote, sino que somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio y nación santa. Veamos lo que dice juntamente la identidad de sacerdotes reales, real sacerdocio, con una nación santa, con una gente santa, con un pueblo santo. No quiero ahondar mucho en lo que tiene que ver con el sacerdocio, pero básicamente es alguien que intercede por otro, es alguien que presenta a Dios las ofrendas, los sacrificios por el pueblo, y en la antigüedad él presentaba ofrenda y sacrificio por él mismo y por el pueblo. Lo que quiere decir que tú y yo primero que tenemos que alinearnos con el cielo para poder interceder por otros, para poder presentar una solicitud a Dios de oración para que Dios intervenga a favor de otro. Así es. Quiero que ahora continuemos con lo que tiene que ver con la identidad de santos, porque Dios nos ha santificado, Dios nos ha justificado y hemos sido escogidos, hemos sido consagrados. Quiero que vayamos corriendo rápidamente al libro de Éxodo 19:6. Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Somos sacerdotes escogidos por Dios, pero para ser santos. ¿Qué es alguien santo? Alguien que ha sido consagrado, alguien que ha sido apartado para servir a Dios o para una función específica. Y en este caso tú y yo hemos sido consagrados y separados para servir a Dios. Hemos sido separados y consagrados para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo de Dios. Veamos lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, nuestro Rey, que nos trae libertad, que nos trae restauración. Continuemos en el segundo capítulo de Primera de Pedro ahora, el versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado para que seamos luz en medio de tinieblas, y Dios nos ha escogido como sacerdotes, y Dios nos ha escogido como pueblo suyo, como nación suya, para llevar a otros la santidad de Dios, para llevar a otros la reconciliación de Dios con el mundo, con el que no tiene a Cristo. Por eso usted y yo podemos ir delante de Dios y decir Abba Padre, con toda seguridad, con toda confianza. Cuando nos acercamos a Dios creyendo que Él está, vamos a tener una respuesta, vamos a tener una garantía, porque Dios sin duda alguna nos escucha. Está allí para nosotros. Está allí listo para respondernos. Quiero avanzar un poco más en esta serie y no sin antes invitarlos para las próximas 2 identidades que nos faltan, o esos 2 títulos de los que hemos hablado, esa identidad del creyente, esas funciones que tiene el creyente en el cuerpo ministerial de Cristo y en el reino de Dios, como es un embajador y como es un instrumento de guerra. Para eso Dios te ha llamado. Pero en esta tercera entrega quiero que dejemos claro que somos sacerdotes de Dios, que podemos ministrar en la presencia de Dios, que podemos brindar alabanza, loor, ofrenda, olor grato para Dios con nuestra propia vida a través de nuestros bienes, pero también para establecer a otros en el reino de Cristo. Jesús vive en nosotros. Y recordate también que los pastores, los líderes reciben los diezmos, las ofrendas, porque los reciben hombres mortales aquí en la tierra, según el libro de Hebreos. Y como Cristo vive en ti y vive en mí, tú y yo podemos orar e interceder por otros. Quiero que
te suscribas a nuestro canal. Vamos a seguir trayendo enseñanzas. Este es un canal que está dedicado para enseñanza, revelación, oración, ministración y llevar así y manifestar el reino de Dios en distintas áreas. Pero también si usted necesita consejería, contáctenos. Estamos para ayudarle. Si usted necesita liberación, estamos para ayudarle. Si usted necesita una palabra profética, no duden en comunicarse, dejar su comentario y nosotros estaremos dejándole allí un link, estaremos dejándole un contacto de WhatsApp una vez que veamos su comentario para comunicarnos con usted a la brevedad posible. Pero mientras tanto, suscríbete a nuestro canal, comparte, dale me gusta y activa la campanita para que YouTube te esté avisando cada vez que subamos nuevo contenido, porque ahora es que se vienen cosas poderosas en Cristo Jesús. Te bendigo. Si deseas una reunión con nosotros vía Zoom, podemos hacerla también. Próximamente vamos a tomar un día para tener unas reuniones con las personas que deseen sumarse, las personas creyentes como no creyentes puedan sumarse y tener un tiempo de oración por sus vidas, un tiempo de administración y de compartir la palabra de Dios en vivo. Bendiciones. Esperemos que el Señor les alcance, les inunde de bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren y que la gracia de Dios los persiga. No te lo pierdas, la próxima entrega será embajadores y armas o instrumentos de guerras en las manos de Dios. Bendiciones.